Gala. Oigan, pero precisamente por eso, porque tenemos el feo vicio de llamarle fascismo a todo lo que no nos gusta, creo que he visto fascistas llamándole fascistas a otros enemigos ideológicos. Entonces, por eso creo que valdría la pena primero empezar definiendo qué es el fascismo. El fascismo es una ideología, ¿no? Que tiene varias características. Habrá que preguntarnos cuáles son las características que hacen peculiar y distintivo al fascismo, ¿no? De otras ideologías y formas de organizar un partido político, un estado. A mí me da una impresión, porque comencé hablando acerca de Hitler, pero a mí me da la impresión de que Benito Mussolini es el que contó el chiste y Hitler es el que lo repitió más alto y todo el mundo se rió. Pero realmente el verdadero ideólogo del fascismo es Mussolini. Sus papás, acabo de aprender, su mamá era anarquista y su papá era comunista. La vergüenza que han de estar sintiendo. Son como, ¿alguien está viendo Attack on Titan? Son como los papás de Grisha. Ajá, sí, exactamente así. Pero más bien Mussolini es el que lo lleva como a la práctica a gran escala, ¿no? O sea, Mussolini es el como que logra meter todo el engranaje para hacerlo funcionar dentro de un estado, ¿no? O sea, porque antes de eso, pues ya hay como intentos de, ¿no? Antes de ser dictador, Mussolini era editor de una revista. Una revista de tintes marxistas, pero muy inspirados en un filósofo llamado George Sorel. George Sorel era un filósofo marxista inspirado en la filosofía de Marx. Dijo, sí está muy bien tu materialismo histórico, pero no olvides dos cosas. Dos cosas que son las que lo distinguen principalmente. Uno era el poder de los sueños. Él decía, los sueños son los que mueven a la gente. Sí, está bien las condiciones materiales, pero necesitas imponerle un sueño a la gente para que lo sigan. Y el siguiente era la virtud de la violencia. George Sorel era muy amigo de los modernistas, esta corriente artística, filosófica italiana que admiraba el movimiento de las máquinas, admiraba la violencia, admiraba la guerra como una de son futuristas, ¿no? Los futuristas, claro. Los futuristas que admiraban la guerra como una de las mejores manifestaciones de la naturaleza humana. Entonces esto llevado a la filosofía era como, bueno, está bien, es marxismo, pero vamos a meterle esta parte de los sueños, el poder de los sueños para motivar a la gente, y además vamos a meterle la parte de la violencia, la guerra como la manera de transformar el mundo. Y la guerra como recurso estético también. Ah, sí, claro. Es importantísimo en el fascismo eso. Sí, Benito Mussolini, o sea, si no fuera dictador, habría sido diseñador de modas. Era un personaje bien interesante, porque a pesar del terrible impacto que tuvo en el mundo, escribía, tenía sus propias teorías, esta idea es suya, la idea de que no hay que poner a pelear a la burguesía y al proletariado, sino que ambos juntos tendrían que estar unificados en una sola tarea, o algo más grande que ambos, y ese algo más grande que ambos necesariamente tenía que ser el Estado. Creo que una noción muy importante del fascismo, y que creo que es vital para entender la distinción con otras ideologías, otros tipos de regímenes, y que creo que en parte es un poco conectándolo con lo que estábamos hablando, con lo que estaban diciendo recién, como llamar a todo lo que no nos gusta fascismo. Creo que un poco, en parte podemos interpretarlo como una forma que tienen los movimientos fascistas para desligarse de la etiqueta fascista, que creo que nadie quiere ser reivindicado como un fascista, incluso los mismos fascistas. Sí, no. Como una forma de relativizarlo, ponerlo desde otra perspectiva, hasta el punto en donde gente lo lleva lo llevan a que lo interpreten como una especie de sinónimo del totalitarismo. Uh-huh. Que no es lo mismo, pero totalitarismo estatal, digamos, no totalitarismo como tal. Ahora voy a conducir ese lado, porque si no me estoy cagando básicamente en todo lo que pienso sobre el fascismo. Como un sinónimo también de esas especies
no sé cómo explicarlo de esta forma, pero no quiero nombrarlo tampoco. Una vez escuché a una creadora de esta red por acá, no lo voy a nombrar, está todo bien encima, no, pero simplemente creo que es un error de análisis. Por ejemplo, a señalar a... No la voy a nombrar. No. Que presentaba a Chávez como un fascista. Fue Yuya. O incluso que el fascismo llegó a... O el fascismo se murió en 1945 y que ya está. El fascismo murió ahí, no hay nada más. Solamente porque se renunció a los recursos superficiales, digamos, como la estética y demás. Creo que hoy en día lo que más se identifica del nazismo, por ejemplo, es su iconografía. Entonces, cuando empezamos a ver esta iconografía representada en otras versiones, en otros movimientos, recién ahí somos capaces de señalarlo, como por ejemplo pasa con todos los movimientos fascistas que hay en Ucrania, por ejemplo, en este momento, como el Batallón Azov y demás, que en parte lo empezaron a usar como un recurso estético, pero después se terminó transformando en esa broma que repetimos tantas veces hasta que un momento nos preguntamos, che, capaz que iba en serio esto. Yo personalmente identifico al fascismo como la ideología que se sostiene sobre los discursos totalizantes, en primer lugar, y que elimina, ¿cómo podemos decirlo?, el proceso de interpretación entre el mensaje o lo que se está diciendo con el individuo que lo interpreta y después lleva adelante una acción en son de esa, llámelo imagen, por ejemplo. Yo mucho de lo que me gusta leer sobre fascismo, más que nada, o sea, no sobre leer fascistas, sino las críticas al fascismo, vienen a partir de la escuela de Frankfurt. Creo que esto ya lo sabe todo el mundo que sigue mi canal, pero autores como Horkheimer, Adorno, son personas más que nada Adorno, personas que constantemente lo tratan, y ellos simplemente hablan de totalitarismos como tendencias que pueden presentarse en no solamente ese tipo de ideología que fácilmente podemos reconocer como hitleriana o de corte del Duce, etcétera, pero que también se puede presentar en cualquier tipo de sociedad de masas y que borre ese proceso de interpretación entre lo que se emite, sea por parte del Estado, sea por parte de las industrias culturales, a la persona que lo interpreta como una masa crítica y que simplemente dice, sí, está bien, pero que en realidad lo único que está haciendo es seguir reproduciendo al discurso dominante. En ese caso, que sería quien se beneficia de ese totalitarismo, ¿no? Perdón si me extendí un poco. Es que yo lo pondría en tres partes. O sea, creo que entendemos, o sea, primero la gestación de lo que podríamos decir que es como el fascismo clásico, o sea, el fascismo que responde al periodo de Mussolini y a Hitler. Después tenemos las que son las reminiscencias del fascismo, o sea, que serían gobiernos totalitarios de corte fascista, ¿no? Que no necesariamente quiere decir que sean gobiernos fascistas, ¿no? Y la otra son simplemente ideas fascistas, o sea, las ideas fascistas que no tienen una repercusión. O sea, no es lo mismo un grupo de pubertarios o de adolescentes reaccionarios que tienen ideas fascistas, pero que no pueden llevar a la práctica, güey. O sea, entonces muchos de ellos dicen, pues tenemos ideas fascistas, pero pues, qué bueno que no tienes poder, cabrón. Pero hay gobiernos que sí tienen cortes fascistas, ¿no? Entonces, o sea, y tienen, o sea, son propensos al fascismo. Hace rato, por ejemplo, estaba leyendo un artículo sobre todo la pregunta que se hacen con respecto a China, ¿no? O sea, de si China va a convertirse en un estado fascista o es un estado totalitario de rasgos fascistas, porque pues al final la mayoría de los elementos de un estado fascista los tiene China, ¿no? En general. A ver, tienen un líder carismático, check. Ajá, que es Xi Jinping. Tienen un sueño unificador de la burguesía y la clase trabajadora. Sí, ¿no? Es sueño. Tienen trabajando, tienen un alto militarismo dentro de su, pero no lo privilegian, no es así como que... ¿No viste el aniversario de la Revolución China y el mega desfile militar que hizo Xi Jinping? Sí, es cierto, bueno, ahí también check. Se mamaron con eso. En Beijing, güey, hay un museo, que el museo, dice, es el museo de la Revolución China, la Revolución Popular. Entonces, entras al museo y lo primero, cuando entras, güey, así,
tanques, carros y 2 pinches cabezas, bueno, misiles que transportan cabezas nucleares. Y dices, cabrón. O sea, sí hay como hay un mensaje militar en China. Y O sea, como decía Juan, hay una desconexión entre el discurso y las acciones de la masa, pues también, sí. ¿no? Digo, ni siquiera tienen como libertad de expresión. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que hay unas instituciones dentro del gobierno chino que se están concentradas sobre el Partido Comunista, que sirven como contrapesos para Xi Jinping, ¿no? Contrapesos entre comillas, ¿no? O sea, al final Xi Jinping ahorita está enfrentando una de sus peores crisis políticas, pero Xi Jinping se ha encargado de demoler a la propia oposición, y las propias instituciones que hay que hacen un contrapeso a Xi Jinping, las ha ido reformando de a poco, ¿no? Las ha ido reformando de a poco, tanto así que Xi Jinping ha construido su imagen al nivel de Mao, ¿no? O sea, ese es otro, ¿no? El anhelo del mito, ¿no? O sea, la regresión a las épocas de Mao, ¿no? Que en el imaginario chino, o sea, ya después de tantos años, o sea, Mao representa un ícono, ¿no? De China. A ver, ese podría ser otro elemento a incorporar dentro de nuestra definición, porque Mussolini no estaba diciendo, un líder para toda la vida, porque pues, ¿quién va a votar por ti si dices esas mamadas? Pero es un elemento que vemos en la España de Franco, que vemos en Italia, que vemos en China, son líderes eternos. Ajá, y el problema es que, a ver, por eso decía que hay un sustento institucional por parte de China, porque al final no es que Xi Jinping llegue de un golpe de Estado y se imponga a través de los militares, y a partir se genera una cultura, o sea, sí hay una cultura militar, pero no es la cultura de la militarización, pero tiene elementos que hace que Xi Jinping identifique posibles enemigos y eso lo valide como líder, ¿no? Entonces, desde que empezó Xi Jinping, el desmadre de Taiwán explotó. O sea, el desmadre de Xi Jinping, o sea, quieren reconocer la vieja unidad china, ¿no? O sea, por eso la política de una sola China, y cuando volvimos todo el desmadre con Hong Kong, ¿no? Entonces, pero el rollo es, propiamente las características del fascismo de Mussolini o el fascismo de Hitler no los tiene. O sea, por eso decía, pueden ser gobiernos totalitarios de corte fascista, pero no es propiamente el fascismo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué le falta? ¿Qué dirías? Ok, le pones esto y entra dentro de nuestra clasificación de lo que entendemos como fascismo. Yo creo que o sea, la mística que ha construido Xi Jinping, o sea, no es o sea, aunque hay una figura fuerte sobre Xi Jinping, pesa más el Partido Comunista Chino. O sea, el Partido Comunista Chino permite que Xi Jinping lo haga. Xi Jinping ha tratado obviamente, de posicionar su imagen, pero en el momento, o sea, le va a pasar lo mismo que pasó con Mao. O sea, al momento de que muere Mao, ¿cómo se llamaba el grupo de los 5, ¿no? El grupo de los 5, que estaba conformado por la esposa de Mao y parte de la gente cercana a Mao, quisieron imponerse, y el Partido Comunista se les fue encima, ¿no? Entonces, hasta el momento no lo ha podido. O sea, la imagen del líder único tiene el contrapeso todavía a lo interno del Partido Comunista chino, que lo ha querido dilapidar de Xi Jinping, es otra cosa, ¿no? Pero no lo ha logrado. O sea, no ha podido erigirse todavía como el líder máximo. Y entonces creo que es la diferencia con el caso de Mussolini, ¿no? O con lo que podemos considerar como fascismo, sí, bueno, el fascismo de los 40. Clásico, ¿no? Los fascismos, los greatest hits del fascismo. Esa es una diferencia interesante, cómo se ve el líder, ¿no?